Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos causa en nuestras vidas? ¿Qué dificultades tenemos que nos ayuden, que nos están limitando la posibilidad de estar ante la presencia del Señor? ¿Por qué empezamos algo y no lo terminamos? ¿Qué situaciones se nos presentan constantemente en nuestras vidas para que no seamos perseverantes ante todo lo que el Señor nos regala y no somos constantes, tanto en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestras propias vidas? ¿Qué hace que nosotros seamos inconstantes, bastante inconstantes, sobre todo en las cosas del Señor? Moniquita, Dios te bendiga. Buenas, ¿cómo han estado? ¿Cómo les acabado de ir? Espero que excelentemente bien, con muchas sorpresas durante este tiempo, que el Señor sabe sorprendernos de maneras diferentes, y todo para crecimiento, todo para la gloria de Él y todo para definitivamente honrarlo. Dios los bendiga. Bueno, entonces, ¿cuáles son las limitaciones que tenemos para poder crecer en los caminos del Señor? Les quiero compartir una historia que dentro del seminario que estamos haciendo de matrimonios con identidad y dignidad, alguien nos compartió y me pareció súper hermoso. Y cuenta la historia de un hombre que él era una persona muy perseverante en los caminos de Dios, una persona muy comprometida, siempre estaba atento a todo lo que le decían en su comunidad. Era una persona con muchos valores, muchas virtudes en su casa. En su trabajo de igual manera era una persona muy respetada y lo querían bastante, primero por su entrega, no solamente hacia su matrimonio, hacia su familia, sino también hacia su trabajo y hacia su iglesia. Tenía como prioridad el Señor. Era una persona intachable. ¿Qué sucedió con ellos? Resulta que el mal se reunió y entonces el mal intentaba de una u otra forma tratar de seducir a este hombre para que cambiara su comportamiento. Le llevaba mujeres diferentes a las de su esposa, trataba siempre de llevarlo a fiestas, de distraerlo con cosas del mundo, con el trago, con malos amigos, distraerlo en cuestiones de su trabajo. Buscaba muchas formas el mal, con todo el ejército de demonios, tratar de que este hombre saliera del propósito de Dios, y realmente no podían. Entonces ellos se reunieron, porque inclusive así es bien curioso, alguna profecía decía eso, que los demonios tienen un espacio para empezar a plantear y sus estrategias para hacernos caer. Incluso una vidente también vio eso, descubrió eso del mal. Me parece también interesante, porque el mal no duerme, nosotros sí. El mal no duerme y siempre está buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y entonces ellos se reunieron y decían: ¿pero qué vamos a hacer? Y entonces uno de los demonios dijo: yo sí sé qué voy a hacer. Entonces dijo: ¿qué voy a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Dije: no se preocupe, yo sé qué voy a hacer. Y se fue a donde este hombre, y ¿saben por qué empezó a trabajar? Con el tiempo de él. Dijo: le voy a empezar a quitar tiempo. ¿Cómo así? Y entonces estaba en el trabajo, y en el trabajo entonces empezó a darle más trabajo, y así él empezó a quitarle tiempo a su familia, a su iglesia, a su trabajo, y poco a poco empezó a meterse en más actividades, en la propia iglesia, en su propio trabajo, y empezó a descuidar lo fundamental.
Lo cierto que fue que poco a poco, en la medida que fueron quitándole el tiempo, este demonio, los otros demonios aprovecharon y se le empezaron a meter con otras mujeres, con cuestiones del mundo, con cuestiones de placer, y todo lo que antes no podían los demonios entrar por ser un hombre virtuoso, con el tiempo, con la mala utilización del tiempo, fácilmente empezaron a llevarlo a caer. Y así fue como este hombre llegó a todas esas perversidades que antes él estaba de pronto prevenido para no caer, empezó él a caer. ¿Y por qué? Porque se permitió ese tipo de cosas. Bien lo que dice la palabra, Moniquita, ¿no es cierto? La palabra dice que cuando el mal ve la casa barrida completamente, él sale y trata de buscar otra casa donde buscar al ojo, y si no encuentra ninguna, él va a volver a su propia casa, y allí con 7 demonios más poderosos va a hacer el ingreso. Y eso tenemos que ser muy cuidadosos. Incluso tenemos un audio que se llama Las zorras, las pequeñas zorras en la familia, que lo pueden encontrar allí en YouTube. ¿Qué te parece este tema, mi amor? Es un tema bastante interesante en la medida de que nosotros como personas estamos fallando muchísimas veces, y dejamos de recibir las bendiciones precisamente porque dejamos de perseverar. Muchísimas veces, y me parecía muy curioso porque cuando miraba textos bíblicos sobre la perseverancia en algunas ediciones aparece como sufrimiento, la perseverancia, y o sea, cambian la palabra como tal por sufrimiento. Entonces yo pienso que es lo que a veces nos pasa a nosotros, que en esos momentos de tribulación, en esos momentos de prueba, en esos momentos de dificultad, donde las circunstancias son adversas, ahí es donde dejamos de mantenernos firmes en la batalla, en la conquista básicamente, y desistimos, nos echamos para atrás y terminamos perdiendo las bendiciones. Precisamente perdemos lo que el Señor tiene guardado para nosotros por no perseverar. Y una de las cosas importantísimas para alcanzar promesas es la perseverancia. Pienso que en ese proceso de perseverancia es como el Señor nos moldea nuestro carácter, moldea nuestra forma de ser, quita de nosotros tantas cosas que durante los años de vida nosotros fuimos asumiendo de manera equivocada. Y en ese proceso de perseverar, en ese proceso de mantenernos firmes ante la tribulación, definitivamente el Señor nos está transformando, nos está haciendo personas diferentes, personas nuevas. Hace que en nosotros sea una realidad del nuevo nacimiento, porque esto es importante, el nuevo nacimiento, el que seamos capaces de morir a todo ese viejo hombre y ser una nueva criatura. Y ser una nueva criatura implica como quitar de nosotros todo lo viejo, todo lo que no es agradable a la vista del Señor, todo lo que definitivamente le molesta, le ofende, por lo cual nosotros lo alejamos a Él. Y pues tristemente, cuando no hacemos el mejor esfuerzo, terminamos perdiendo todo. Entonces, bien, como tú estás haciendo ese preámbulo, Moni, y esa generalidad de lo que es el perseverar en las cosas del Señor, hay varias costumbres o varias actitudes que asumimos que nos impiden el crecer en el amor del Señor, el ser perseverantes en las actividades que nosotros nos planteamos en nuestra familia, en nuestra comunidad, para salir adelante. En este momento pues estamos llevando el seminario de matrimonios con identidad y dignidad, un seminario virtual que incluso allí en YouTube pues está la motivación y hay videos referentes a todo este seminario, y ha sido muy curioso, Moni, pero ese seminario, que es de tanta bendición y sorprendentemente de tantas alegrías para muchas personas, porque incluso han podido restablecer su vínculo matrimonial
y también han transformado su vida de pecado, incluso personas que estaban en la brujería, en la hechicería. A mí me sorprende mucho en la santería, Moni, han llegado otra vez a los caminos de Dios a través del seminario. Y este seminario, como es abierto para tantas personas, no solamente para matrimonios, sino matrimonios con identidad y dignidad, porque estamos hablando de la relación que tenemos con Dios. Y allí hemos visto, Moni, que lo más difícil de toda la cantidad de personas que se han inscrito, muy pocas terminan. Eso lo hemos dicho de muchas maneras. Se han vinculado en este momento, tenemos de más de 900 personas, y solamente que hayan pasado el tercer módulo, que ya es la última fase de este seminario. De esas 900 irán solamente por ahí unas menos de 200 personas, 200 están como en el primer módulo hasta ahora, y son como unas 30 o 40 personas que van en el tercer módulo a punto de terminar. Pero ¿por qué no perseveran? Y ha tocado, Moni, desde el principio utilizar una cantidad de estrategias para tratar de motivar a las personas a que concluyan, a que perseveren dentro del seminario. Y ha sido muy particular, inclusive testimonios tenemos constantemente de personas que han logrado encontrarse en consigo mismas, con Dios, con el Señor, encontrarse en su familia, y a pesar de eso las personas decaen. Entonces, ¿tú cuál crees, Moni, que son de pronto algunos factores que hacen que las personas no perseveren? Por ejemplo, yo quiero decir uno de muchos factores, y uno de esos factores es que las personas están pensando que los otros deben cambiar y no ellos, y siempre andan en función de los demás. Eso ha sido como una constante que yo he visto, Moni. Entonces, como el otro no cambia, entonces yo para qué voy a cambiar. Por ejemplo, en el caso de las parejas, como mi esposo no cambia, entonces yo he visto que él me reniega, que él me trae, me juzga, que él me critica. Entonces yo, como no veo el cambio en el otro, ¿para qué yo voy a continuar? Y ese ha sido un factor que a mí me ha parecido como bien significativo. ¿Tú qué crees de eso, Moniquita? ¿Tú qué has visto también frente a ese punto de que las personas están en función de los demás y no en función de sí mismos? Porque a mí me parece eso tan importante. Es que el seminario está dado para que las personas cambien su vida, no para transformar la vida de los demás, sino mi propia vida. Y en la medida que yo cambio mi vida, pues Dios empieza a actuar en mi testimonio, en mi forma de ser, para que los otros empiecen a transformar su vida viendo mi testimonio. Pero eso, cómo es de difícil poderlo entender. Entonces siempre estamos dándole una cantidad de expectativas a los demás. Entonces, en la medida que yo me cargo de expectativas con los otros, siempre voy a estar defraudado, porque los otros no van a llenar mis expectativas. Yo quiero que mi hijo cambie, que mi esposo cambie, que mis circunstancias cambien, pero quien debo cambiar soy yo. Y en la medida que yo no me centre en mí mismo y en función de mí, pues va a ser muy difícil que yo logre realmente ser ese testimonio del amor de Dios. Entonces vamos a muchos retiros espirituales y seguimos en lo mismo, porque estamos pendientes es del cambio de los demás y no en función de mi propio cambio. Mira que la palabra en Hebreos 6:12 nos dice: no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Y con relación a eso, estamos viendo cómo nosotros preferimos es imitar a las personas que no están haciendo mayor cosa sino juzgar, porque tiene que ver mucho con ese juzgar, el criticar al otro, que el otro es el que cambie. Pues realmente es el juzgamiento que yo realizo porque otra persona viene y me dice: no, mira, es que tu esposo esto o tu hijo tal cosa, y lo que hacen es precisamente que yo me quedo solamente en la palabrería, creyéndome que yo soy la persona que estoy muy bien y no estoy haciendo nada. Y ahí en la palabra me dice claramente: no sea perezoso, no sea perezosa, simplemente imite a las personas que con fe alcanzaron promesas,
alcanzaron las recompensas. Y cuando nosotros miramos las historias de las personas que se han santificado, definitivamente vemos que estamos en ese proceso de que fueron personas muy incansables, fueron personas que trabajaron, fueron personas que tuvieron unos obstáculos importantes, pero eso no les limitó, eso no fue un obstáculo para ellas, sino que siguieron trabajando de manera tan férrea, o sea, estaban tan convencidas de lo que iban a hacer que lograron hacer sus sueños una verdad, o sea, amaron con tal pasión su sueño que lo lograron. ¿Y todo por qué? Porque no se volvieron perezosos, no se pusieron a quejarse, no se pusieron a señalar, no se pusieron a quedarse ahí dormidos sobre los laureles, sino que trabajaron, que superaron la dificultad, superaron la crítica, superaron el señalamiento, superaron tantas cosas, o sea, no vivieron por el qué dirán, sino que vivieron por su sueño, por su pasión, y alcanzaron la recompensa. Y la recompensa es que son personas que han perdurado a través de los años, precisamente por la labor o lo que lograron hacer, pero eso fue por la perseverancia en lo que ellos pensaban, por alcanzar esos sueños. Y si la palabra nos dice que no seamos perezosos, sino que de verdad imitemos a las personas de fe, tenemos que esforzarnos por ser personas de fe, por ser personas que perseveran, que luchan, que están amando su sueño, y ese amor por ese sueño les va a llevar a esa recompensa de verlo realizado. Por tanto, esperar que las cosas ocurran sin que cambiemos nada, eso realmente va a ser imposible que las cosas se den. Si nos quedamos sentados sin hacer nada, pues nada va a ocurrir. Incluso en la vida cristiana, Dios quiere que te muevas. Si nada cambia y tú no cambias, pues nada va a cambiar. Si nada cambia y tú no cambias, pues nada cambia. Cambia tú y todo va a cambiar. Bueno, Moni, eso con respecto a ese punto. También yo me he dado cuenta que dentro del seminario, Moni, hay personas que a veces esperan infinitamente el momento adecuado y pertinente para que pueda de pronto empezar a perseverar. ¿Qué quiere decir? Hasta que yo no sea santo, hasta que las circunstancias no cambien, hasta que las cosas no se den de una mejor manera, entonces yo no voy a perseverar. O sea, estoy esperando a que me gane la lotería, por darte un ejemplo así como mundano. Hasta que yo no tenga todas las circunstancias organizadas, entonces ahí no voy a actuar. Es que yo soy el pecador más pecador de este mundo, entonces yo no vale la pena que yo vaya a ese encuentro. Hasta que yo no conozca la palabra, hasta que yo no sea filósofo, hasta que yo no sea teólogo, imposible. O sea, el momento es ahora. O sea, esperar infinitamente el momento adecuado. No existe el momento adecuado, así que decídete y hazlo ya. Cuanto más tiempo pase, más difícil te será tomar realmente la decisión. Leer, por ejemplo, la Biblia, orar un poco más, ser compasivo, ser amable con el prójimo. Hay que actuar de una vez. Mira que cuando tú dices eso de cuando uno no persevera frente a algún supuesto compromiso que uno ha adquirido, vemos como, puedo ver como uno no se compromete con algo, es cuando uno en la realidad está argumentado, o sea, tiene muchísimas disculpas y excusas y está realmente funcionando por lo que ve y juzga del otro. O sea, cuando yo veo al otro que él es el que esté fallando, que él es el que no cambia, que él es el que no da nada, que tú estás dando, realmente tú no estás viendo tu vida como más importante que la de él. O sea, para ti tu vida no significa, para ti tu vida no es valiosa. Para ti tu alma, a ti no te importa tu alma, no te importa que tu espíritu se pierda, y por eso estás condicionándolo a que las circunstancias a tu alrededor cambien, a que las personas cambien. Cuando tú no te amas, definitivamente tú condicionas toda posibilidad de crecimiento.
Entonces tú estás esperando que el mundo cambie. Y cuando eso sucede, desafortunadamente nosotros podemos darnos cuenta que nosotros no sabemos ni el día ni la hora. La palabra es clara cuando lo dice, no sabemos ni el día ni la hora que nosotros no vamos a estar más en esta tierra, y lo único que estamos haciendo es perder el tiempo, porque cada día que pase, cada minuto que pase, cada hora que pase en tu vida es un tiempo que tú has desperdiciado para poder entrar en la comunión con Dios, para poder crecer, para poder conocer, para realmente saber quién eres tú. Pierdes tiempo en aprender a amarte, a valorarte, y por eso mismo, así mismo, las circunstancias te lastiman tanto, porque tú te estás dejando a merced de las circunstancias. Entonces las circunstancias, como en las circunstancias están mal, pues el mal viene y te golpea fuerte, te lastima fuerte, y tú te vas a debilitar. Entonces, cuando nosotros estamos en esa postura de condicionar un crecimiento espiritual, es porque realmente no nos valoramos como deberíamos valorarnos, no realmente nos identificamos, realmente no sabemos quiénes somos. Y asimismo vienen las personas que están también en otros procesos también difíciles de sus vidas, que también están atadas por las tinieblas del enemigo, etcétera. Vienen y nos van a lastimar de tal manera que tú te sientes encerrada, oscura, prisionera, esclavo, de tal forma que como que cada vez te sientes con menos fuerzas de luchar. Entonces, cada vez que tú aplaces la posibilidad de un crecimiento espiritual, de una sanidad, de una restauración de tu vida, por algún medio que se te está llegando a tu vida, es porque tú definitivamente no te valoras, para ti mismo no te importas, para ti mismo tú eres un cero a la izquierda, y son más importantes los medios y el qué dirán y las personas que tú mismo. Tú no puedes dar nada de lo que no tengas en tu corazón. Tú no puedes decir que tú amas a tu prójimo, que es la persona más cercana a ti, si tú no te estás dando tu tiempo, si tú no te estás dando el lugar que te corresponde para crecer. Cuando tú no te das tu lugar, cuando tú no te valoras, no digas que estás amando al otro, porque tu corazón está vacío y no vas a dar algo que no tienes. No vas a dar algo que no tienes si tú no te amas, porque la palabra dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo estás amando a tu prójimo si tú no te estás valorando a sí mismo como te estás amando? O sea, como nada. Es un amor egoísta, es un amor intencional, es un amor que quiere que te llene de cosas que tú no tienes. Y pues es lógico que es un amor que es vacío, que no tiene significado y que no tiene profundidad. El amarse a sí mismo. Segundo mandamiento, ¿no? Ámate, ama al prójimo como a ti mismo. Y también dice la palabra, quien no es capaz de amarme a mí, quien no es capaz de soltarse a sí mismo, de morir a su propio yo, no es capaz de amarme a mí. O sea, el amarse a sí mismo implica tener primero a Dios en su mente, en su corazón, para luego uno empezar a decir yo valgo. Tener a Dios por primera instancia. Si no tengo a Dios en primer momento, caigo simplemente en un autoconcepto, en un mirarme a mí mismo de manera egoísta, y solamente voy a pensar en función de mí mismo. Tener a Dios como número uno, y de esa manera voy a empezar a tener una identidad para que Dios ame a través de mí, porque a mí me causa mucha más dificultad eso. Vamos entonces con otro momento, Moni, y es cuando hay personas que no perseveran porque se ponen a planificar de una manera excesiva. No planees demasiado las cosas porque te acostumbrarás, ¿sí?, a tomar decisiones
solamente de acuerdo a lo que tú has planeado, y hasta que no tengas un riguroso planeamiento no vas a hacer nada. Ten un plan estándar y amóldate a los cambios según vayan surgiendo. No planifiques leer la Biblia, por ejemplo, en un año, por darte un ejemplo. Simplemente léela ya. Empieza ya, mañana y siempre. Por ejemplo, yo hasta que no llegue el 1 de enero no voy a empezar a leer la Biblia. El planificar de manera obsesiva, Moni. Bueno, planificar de manera obsesiva también es como una excusa, como una argumentación que hay para decir, ay no, si no se cumple esto, entonces no lo puedo hacer. Eso también es un argumento para esconder las debilidades que uno tiene. Sí, uno debe planificar, pero uno tiene que, porque Dios es un Dios de orden y a Dios le gusta que uno sea ordenado, pero uno también tiene que mirar las circunstancias del medio. Porque si yo tengo que ser flexible porque se dieron situaciones que hacen que mi plan tenga que demorarse un poco o adelantarse algo, pues yo tengo que estar dispuesta a esos cambios. Yo no puedo ser perfeccionista. Yo sé que debo buscar la perfección, pero espiritual. Pero en cuestiones del mundo yo no tengo por qué ser perfeccionista. Entonces tiene que ser en esta hora, en este minuto, en este día, en este segundo, porque si no, no se puede dar. No. El Señor quiere que nosotros nos planifiquemos y nos organicemos porque es importante hacerlo. Pero asimismo podamos ajustar todas las cosas que se vayan dando, pero la idea es perseverar. O sea, ese es el concepto. Yo debo perseverar en que ese plan se cumpla, no que, ay no, entonces se cambiaron las circunstancias, entonces ya olvidé mi plan y no lo voy a hacer. No, o sea, si por ejemplo yo tengo planeado que todas las mañanas tipo 5 de la mañana me voy a levantar, voy a orar, voy a estudiar la palabra, porque ya después de eso tipo 6:30 ya me voy a organizar para irme al trabajo. Pero resulta que no, es que tengo un examen de laboratorio y tengo que irme a las 6 de la mañana para la clínica, y entonces no alcanzo a orar porque era a las 5 de la mañana. No importa. La idea es que más luego tú en ese día organices tu horario y puedas dedicarle ese tiempo al Señor para orar, para estudiar la palabra. Pero la idea es que perseveres, que no rompas como esa disciplina, porque la disciplina es importantísima para que nosotros alcancemos metas, para que nosotros alcancemos propósitos que nos hemos planteado en la vida. Y uno de los propósitos de nuestra vida debe ser esa comunión constante con el Señor, ese crecimiento constante, ya sea por oración, que es importantísima, el estudio de la palabra, pero también edificándonos con otros textos que espiritualmente se han escrito precisamente para nuestro crecimiento personal. Bueno, Moni, ¿y qué piensas ahora de los que no quieren asumir riesgos? De aquellas personas que son demasiado temerosas, de aquellas personas que quieren ir a lo fijo, a lo seguro, de aquellas personas que simplemente dicen no porque de pronto me están interpelando, me están confrontando mi vida y yo tengo una vida que no quiero que nadie me la toque. O sea, no asumen los riesgos. Aceptémoslo. Quien no arriesga, Moni, no gana. Y eso creo que está muy claro también en la palabra, Moni. Los que no arriesgaron a buscar del Señor se quedaron atrás. Y fueron muy pocos, ¿no es cierto? Fíjate nomás cuando el Señor les decía a muchos que lo seguían. Y todos, cuando Él empezó a hablar del matrimonio, del adulterio, de la separación, y muchos de ellos empezaron a irse, eso es imposible cumplirlo. Y entonces mi Jesús dijo, y se les fueron muchos. Y Jesús les dijo a los discípulos, ¿ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también se quieren ir? Pueden irse. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde más iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Unos pobres pescadores que fueron capaces de tomar el riesgo de dejarlo absolutamente todo, sus familias, todo, por seguir a Jesús.
El tomar riesgos, Moni, en una vida espiritual, ¿cómo cuesta, no es cierto? Por el sí, por ejemplo, de tantos sacerdotes, de tantas monjitas, de tantas personas que prefieren estar en sus zonas de confort, algunas personas, para no llegar a esa vida religiosa. Si ves, porque o se salen de la vida religiosa porque se les quita su zona de confort, no solamente la vida religiosa, sino también la vida de personas laicos consagrados, que se retiran porque se les movió su zona de confort, no son capaces de asumir riesgos, Moni. Mira que cuando tú ibas hablando ahí, se me venían muchísimos personajes que sí dejaron todo, se fueron a otras tierras, vendieron todo, pero hay una particularidad en todos ellos, y la particularidad de todos ellos que a pesar del riesgo de lo que ellos iban a enfrentar en el plano humano, ellos tenían una seguridad. O sea, ellos no iban con riesgos, ellos iban con seguridad. ¿Por qué? Porque antes de empezar esa travesía, antes de empezar esa situación, ellos tuvieron una palabra, la palabra de Dios que vino a sus vidas y que les mostró el camino que debían hacer. Y por eso mismo, cuando uno ve una acción tan riesgosa como es, por ejemplo, lo que le dice a Abraham: deja tu tierra, tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Eso es muy arriesgado para una persona que tenía que atravesar desiertos y demás. Y esa persona, Abraham, deja su tierra, su parentela y simplemente se va. Él iba con la fe y el convencimiento de que esa palabra sí se iba a hacer realidad. Entonces, cuando yo debo tomar riesgos, sí debo dedicarme un tiempito para orar, definitivamente, y un tiempito que sea significativo para yo obtener esa palabra que me dé la seguridad de que lo que voy a emprender sí va a ser un éxito, porque va a venir con la bendición de Dios. Y eso es una realidad para las personas, o sea, los personajes que el Señor nos habla en la Biblia. Todos tenían una palabra por la cual ellos se arriesgaron a hacer algo importante. Y Moni, vamos con otro punto también de esas situaciones donde no podemos perseverar, y es el pasado. Los rechazos del ayer nos perjudican en el hoy. Todo lo que hemos vivenciado, todas las situaciones del pasado que no nos hacen perseverar. Aprender a dejar atrás todas las cosas, experiencias que no salieron bien, y mirar el futuro. De esta forma no habrá nada que te impida poder seguir avanzando. Si hablaron mal de ti, si te dijeron cosas que no eran, si incluso escuchaste que Dios no contesta tu oración, que no sigas, que no perseveres porque Dios no te escucha, que mira cómo las cosas no han cambiado y tanto esfuerzo que tú has hecho. O sea, las cosas del pasado, Moni, cómo marcan nuestra vida, eso hace parte de nuestro ministerio, y es allí donde enfocamos todo con respecto al pasado, Moni. Precisamente para que nosotros logremos alcanzar las metas que nos hemos planteado, esos sueños que tanto anhelamos, en ese proceso el Señor hace un trabajo espectacular por nosotros, pero tenemos que estar dispuestos a que el Señor trabaje en nuestro corazón. Y es que el Señor necesita repararnos, remendarnos, decía alguna niña por ahí. El Señor necesita remendarnos, porque enmendarnos, sí, en vez de decir enmendarnos, dijo remendarnos, y es la verdad. Y resulta que es importante que nosotros miremos que realmente nuestras vestiduras, nuestro corazón está roto, está quebrado, está vestidos sucios por el pecado, por tantas situaciones. Es necesario que nosotros podamos hacer ese proceso de restauración, pero para ese proceso de restauración tenemos que estar dispuestos al perdón, tenemos que estar dispuestos a soltar tantas cosas que tenemos en el corazón, porque realmente si el Señor nos llama a cuentas el día de hoy, de todo lo que aquí tienes, de todo lo que has peleado, de todo lo que has hablado, de todo lo que has juzgado, ¿qué te vas a llevar? O sea, me movieron esta cuestión de este punto. ¿Qué te vas a llevar de ese objeto que te movieron? Te robaron tal cosa. ¿Qué te vas a llevar de ese objeto que te robaron? Me dañaron la foto. ¿Te vas a llevar la foto delante del Señor?
me quebraron el pocillo, ¿te vas a llevar el pocillo? No, el Señor va a juzgar realmente de nosotros todo lo bueno que hubo en nuestro corazón. Entonces, con base en eso, ¿para qué llenar nuestro corazón de tantas heridas y de tantos mal genios, de tantas amarguras, de tantas situaciones difíciles, si definitivamente eso no nos sirve? Eso no nos sirve para dar ese reporte al Señor de nuestras acciones. El Señor va a mirar de nosotros ese corazón que trabajó por los demás, que supo perdonar, que supo amar, que supo entender al otro, porque Rafa y yo también lo he dicho en algunas conferencias y charlas que hemos hecho, y es realmente el trabajar, el Señor utiliza al otro para trabajar nuestro corazón, para trabajar nuestra mente, para trabajar lo que está mal en nosotros. El Señor utiliza esos espejos de las demás personas, esos errores de las demás personas. ¿Para qué? Para que nosotros seamos diferentes. Si yo soy quien tengo que mirar, ¿para qué el Señor permite algunas cosas? No ¿por qué? Cuando yo digo por qué estoy juzgando, y cuando yo digo por qué estoy señalando, cuando yo digo por qué me estoy revelando ante un designio del Señor, debo decir es ¿para qué, Señor, tú quieres que yo vivencie esta situación? ¿Qué es lo que deseas que yo forme en mí? ¿Qué es lo que deseas que yo cambie de mí? ¿Qué es lo que deseas que yo sea como persona? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que permitirnos sanar esas heridas, perdonar y perdonar. Acordémonos lo que decía Pedro a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a aquel que me ha ofendido? ¿Hasta 3 veces? ¿Y qué le dijo Jesús? Muy sencillo: Pedro, hasta 70 veces 7. O sea, todas las veces que alguien te ofende, que alguien, una sola persona te esté ofendiendo, así te ofenda 70,000 veces o muchas más, tú debes perdonar. Porque es que el Señor está moldeando tu corazón, está moldeando tu espíritu, y eso es lo que el Señor quiere de ti. Y es necesario que nos demos la oportunidad de ese proceso. Jesús nos vino a enseñar el perdón, nos vino a enseñar a olvidar toda esa cantidad de cosas, porque el maligno nos amarra en nuestro espíritu a través del resentimiento, de la amargura, del odio, del deseo de venganza, de la desesperación, del fastidio, de la depresión. De todo eso el enemigo nos amarra, y es necesario que rompamos con todas esas cosas. Pero para que eso sucede, que podamos darnos cuenta de que este mundo que tenemos en este tiempo que tenemos en el mundo realmente es muy corto. El tiempo pasa muy rápido. Cuando menos esperemos ya estamos al otro lado del charco, por decirlo así, o sea, bajando ya nuestra edad. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué hemos alcanzado? Tenemos el corazón lleno de cantidad de cosas, pero nada que sea agradable a la mirada del Señor. Por eso es que necesitamos todos los días estar en ese proceso de entregar, en ese proceso de morir, en ese proceso de estar naciendo de nuevo, o sea, venir como un bebé recién nacido, sin nada de información en la cabeza, solo lo que Dios quiera ponernos en nuestro corazón, solo lo que Dios quiera hacernos pensar, permitir que el Señor obre en nosotros. Y para eso tengo que decir: Señor, perdono y suelto, perdono y entrego, perdono y ya no más voy a seguir recalcando sobre ese momento, sino que tú harás en mi corazón y en mi mente. Bien, Moniquita, y otro punto más frente a lo que por qué no perseveramos. Algo que es importante es cuando evitamos la verdad, Moni. Evitamos, como decía antes, el que nos interpelen, el que nos miren, no asumir nuestra responsabilidad. Tenemos que ser capaces de admitir, Moni, los errores que cometemos y ser capaces de corregirlos para poder aprender y avanzar hacia adelante. No aceptar una culpa no es de cobardía, Moni. Nosotros no somos cobardes.
Aceptar los errores es de valientes. Y la verdad, ¿qué es? Pues conocer la verdad y la verdad os hará libres. O sea, la verdad es donde está la libertad. La verdad es lo que es y no se puede cambiar. Esquivar la verdad no va a conseguir que sea menos cierta. Aceptarla y seguir adelante. No hay que cambiar la verdad por lo que te gustaría que fuera. La verdad es indiscutiblemente, sea o no sea, la verdad es, y hay que aceptarla como es, mi amor. Sí, acordémonos que el padre de la mentira es Satanás. ¿Qué es lo que sucede? El mal viene atándonos a través de las mentiras, nos viene engañando, y nos engaña diciendo que nosotros no podemos quedar mal tampoco. O sea, nosotros no podemos quedar mal delante de las demás personas, y esa es una gran mentira con la cual el mal nos viene amarrando, nos viene esclavizando, porque de alguna manera nos hace querer sentirnos dioses. Acordémonos que ese fue el pecado de Adán y de Eva, querer ser dioses. O sea, nosotros no nos equivocamos, todo lo sabemos, todo lo podemos, somos los todo de todo. Y así es como el mal nos engaña. Y con base en eso entonces viene la segunda estrategia, digamos mentiras. Y cuando decimos mentiras entonces quedamos muchísimo más atados. Y una mentira se tratará de tapar con otra mentira. Ahí eso nos lleva a que con base en esas mentiras nosotros como que vamos retrocediendo y no perseveramos en lo que tenemos que hacer. Debemos romper con las mentiras, reconocer nuestras fallas. No somos perfectos, es necesario que seamos capaces de ser como niños, de reconocer nuestras fallas y poder dejarnos trabajar en el corazón. Debemos ser arcilla en las manos del Señor para que Él moldee nuestro corazón, para que Él haga de nosotros esas personas que perseveran, así como Jesús. Y yo miro a Jesús en el Calvario, que a pesar de su dolor, que a pesar de su debilidad, que a pesar de toda su agonía, Él perseveró, se levantaba, caía, se volvía a levantar, recibió escupitajos, recibió maltrato, recibió insultos, calumnias y demás, pero perseveró hasta alcanzar la meta, y la meta era darnos la salvación a través de su muerte en la cruz. Bueno, y vamos con 2 puntos ya para escuchar ahora un testimonio maravilloso. Y es que definitivamente no podemos dejarnos invadir de ideas negativas de los demás, ni mucho menos del mal, porque el mal siempre va a estar trayéndonos muchos pensamientos. Las personas negativas van a estar diciendo que no podemos, que para qué haces eso, que eso no vale la pena. Inclusive nuestros seres queridos van a empezar a tratar de meternos esas ideas negativas en nuestras cabezas. Trabajar para Dios no es fácil, nadie te ha dicho que sea fácil, es difícil, pero vale la pena porque la buena batalla, como lo dice Pedro. Entonces no nos permitamos invadirnos de esos pensamientos negativos, de esas ideas negativas, de esos pensamientos de personas que están en el mundo. Si alguien espiritual te orienta frente a algo para continuar, pues dale caso. Pero si alguien del mundo y tú le estás pidiendo consejo a alguien del mundo, pues ¿qué te va a decir? Cosas del mundo. Acuérdate, el que es espiritual habla de lo espiritual. Si alguien espiritual te habla del mundo, no le creas. Y si alguien del mundo te va a hablar de lo espiritual, pues es una mentira a medias. Si es una verdad a medias, como hizo el demonio allá cuando trató de convencer a Adán y Eva. Verdades a medias y mentiras a medias. Si es, pero en el fondo tratar de que nosotros caigamos. Busca personas que te guíen y te orienten. Y si tú estás por el camino de la verdad, no importa lo que tengas que pasar, lucha y sé perseverante. Hay muchos más elementos por los cuales nosotros no perseveramos, y uno de esos elementos también es que nosotros hemos también caído en la falta de crecimiento espiritual. O sea, nos hemos dejado invadir del mundo como tal, como dijimos al principio, esas pequeñas zorras, y eso hace que pues necesariamente caigamos fácilmente. Mira, Rafa, que cuando tuve la oportunidad de estar en la escuela de maestros con relación al Evangelio, mirábamos pues con una compañera, nosotros hacíamos las veces de maestras,
y preguntábamos por qué las personas iniciaban y no terminaban, o sea, se retiraban muchas personas. Entonces nos propusimos orar para que el Señor nos revelara precisamente la situación, y eso viene desde muy niños, desde el tiempo de la escuela aún. Cuando estando en el colegio por situaciones de maltrato, porque eso viene, acordémonos que en tiempos anteriores había castigo físico y demás, ahorita pues hay leyes que eso lo prohíben y demás, pero el castigo, que porque no aprendías, que porque no hacías tu tarea o te tocaba hacer otras labores aparte de tu tarea, entonces que eran para tu familia más importante que el que tú estudiaras, todo eso hizo que tú aprendieras a no perseverar, sino a abandonar las labores, abandonar especialmente la formación, porque es la formación. Entonces entras a abandonar tus estudios, o si no terminas de forma obligada, o terminas, bueno, como por cumplir, por un premio que te fueran a dar, no por una motivación real, que es valorar que tú eres importante y necesitas formarte para ser o sea, tener otras mejores oportunidades. Eso fue en el mundo. Si eso se aprendió así en el mundo, más en el plano espiritual, ¿por qué? Porque cuando ibas a la iglesia posiblemente te castigaban, te regañaban, tenías que sentarte como una piedra allá, no podías hablar, no podías decir nada, era rígido, no era una situación dinámica para el momento tuyo, que eras un niño, una niña. Entonces, eso hacía que la formación espiritual también fuera algo tediosa. Entonces, combinan las dos formaciones que se daban, y es lógico que tú no quisieras, no amaras la formación. Por eso es que es muy importante que nosotros en este proceso, para que aprendamos a perseverar, aprendamos a perdonar. A nuestros padres si nos castigaron para el estudio, a los profesores si nos maltrataron, porque acordémonos que no faltaba en la escuela, en el colegio, la persona que te lastimaba, que te menospreciaba, que te trataba como que no eras el más inteligente, ni el más listo, ni el más cuidadoso en tus tareas o pulcro en tus tareas. Entonces te lastimaban con sus palabras, porque no falta, siempre ha habido ese maltrato con las palabras y con los actos, con los gestos y demás. Entonces es necesario perdonar esas situaciones, perdonar de pronto el que no te hicieron amar la parte espiritual, porque si hasta ahorita estamos aprendiendo a identificarnos como hijos de Dios y todavía nos causa dificultad vivir como hijos de Dios, significa que no nos enseñaron realmente quiénes éramos, a dónde íbamos, con quién íbamos a hablar. Mejor dicho, no nos enseñaron que esa era nuestra verdadera casa. Entonces no amamos nuestra verdadera casa. Entonces hasta eso hay que perdonar. A ese padre de pronto que en algún momento hizo un juicio de valor y te llenó tu cabeza, te marcó con algún comentario, o alguna situación de algún familiar que hizo también un comentario que te marcó, etcétera. O sea, hay tantas cosas que en el corazón están guardadas y que hacen que nosotros no valoremos la formación en el plano espiritual y tampoco en el plano humano, porque si uno se va a ver muchísimas veces no valora su formación en el plano humano, o si no es la disculpa para uno evadirse otra cantidad de cosas. O sea, nosotros tenemos unas formas bien particulares de reaccionar, pero en todo momento eso sería una situación de heridas vivenciadas en el pasado que es necesario trabajar. Sí, es real. O sea, el pasado nos marca mucho para no perseverar, sobre todo porque son aprendizajes, ¿no? Y también Santiago lo dice, que aquellos hombres de doble ánimo, el Señor no le gusta a esos hombres de doble ánimo. Empiezan una cosa y no las terminan. O sea, como los arquitectos, dice también la palabra, ¿no?, que tienen que planificar muy bien la obra que van a hacer, porque entonces qué mérito tiene el hecho de estar construyendo y se les acabó el dinero para poder continuar y ya no tienen recursos. Entonces que uno debe ser un perfecto estratega frente a eso.
Bueno, bendito sea mi Dios. Entonces, a perseverar, Moniquita. Bueno, vamos a escuchar pues este precioso testimonio. ¿Qué descubriste, mamá, a través de este seminario? ¿Qué te mostró? ¿Qué descubriste? Descubrí muchas cosas que me ayudaron a sanar, a ver cosas diferentes a lo que era mi vida. Me enseñó a poner más disciplina en mi vida y me dio mucha luz. Yo hice muchos seminarios, pero como ninguno. Y te digo más, todavía hoy he sanado un montón con los testimonios que da la gente. Aunque yo ya lo terminé el seminario, pero seguí mirando, leyendo y escuchando todos los testimonios que da la gente. Y a través de ellos yo sigo sanando, sigo sacando mugre de adentro de mío, a través de los testimonios de la gente. Para mí el seminario todavía no terminó. Yo lo sigo a través de los testimonios de la gente que está haciendo el seminario. ¿Y qué le dirías a la gente que tiene intención de hacerlo o que lo está haciendo? ¿Qué le recomendarías vos con tus 75 años y tanta experiencia que tenés en seminarios y en retiros? ¿Qué le recomendarías o qué le dirías a cada uno que esté escuchando? Que no dejen el seminario, que lo sigan haciendo, porque al no hacerlo son tentaciones que ya sabemos que es del enemigo. Que sigan avanzando y que sigan adelante, que es muy bueno el seminario. Yo he hecho muchos seminarios, te lo vuelvo a repetir, y este seminario me ayudó un montón en mi vida. Y a pesar de que vos ya lo terminaste, sigo sanando. Lo mismo cuando veo el video ese de que se va sacando se va tirando todo dentro de un cajón, que por último también se tira la persona. Yo sigo sanando porque sigo sacando mugre. O sea que el seminario tiene una fecha de comienzo, pero en realidad no termina nunca. Para el que lo quiere seguir viviendo. Para el que lo quiere seguir viviendo, no termina. Yo digo que no termina nunca. Siempre hay para sacar. ¿Y en qué te ayudó a vos y en qué te sigue ayudando? Y me sigue ayudando, por ejemplo, yo a tu papá continuamente lo tenía en la cabeza, y ya lo he podido soltar. Ya no estoy todo el día pendiente de lo que va a hacer, lo que va a decir. No. Yo también pongo límite. Que antes no podías hacer. Que antes no lo podía hacer. Hoy lo puedo hacer. Y también te ayudó para sanar cosas que no tienen que ver con el papi. Sí, muchas cosas, te digo. Muchas cosas. Me ayudó. Hola mis queridos hermanos, Karina Ofelia Perret les saluda. Quería compartirles mi experiencia y las experiencias de mis conocidos que están viviendo este seminario. En especial, lo que quisiera hacer es alentarlos, incentivarlos a que si no hicieron el seminario lo comiencen, y si lo están haciendo, lo continúen y lleguen hasta el final. Aunque el final es difícil llegar, y ya les cuento por qué. Cuando yo inicié este seminario, descubrí muchas cosas, descubrí heridas que me condicionaban de muchas maneras, pero que yo no lo sabía. Descubrí heridas de las personas que tengo alrededor, que les causé yo, porque realmente el seminario es muy profundo y es de mucha edificación y crecimiento espiritual.
estuve compartiendo con otros hermanos y todos hemos llegado más o menos a la misma conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Lo que cuesta continuar el seminario. ¿Cuánto cuesta? Ay, cuánto cuesta concentrarse, cuánto cuesta hacer los ejercicios, buscar la palabra, no me puedo concentrar, no comprendo la palabra, no sé para qué me da esto, Rafael y Moni, esto no es para mí, no encuentro ningún mensaje. Y ahí damos vuelta y damos vuelta y damos vuelta y nos aparecen tarea y tarea 1 y tarea 2, A, B, C, D y como que nunca pasamos al paso siguiente. Entonces ahí perdemos fuerzas y no queremos continuar. Y todo eso, ¿saben qué es? El enemigo que no quiere que sigamos. El enemigo que nos enrosca la cabeza, nos distrae, nos angustia, nos aburre y mil cosas más, ¿no? Todas estas estrategias que tiene el enemigo. ¿Para qué? Para que nosotros no lleguemos al final, al fondo de lo que nos está haciendo daño. Porque si nosotros nos distraemos, no damos lugar a Dios para que nos muestre realmente qué es lo que nos hace actuar de tal manera, qué es lo que nos hace sufrir tanto, qué perdón debo pedir, qué perdón debo dar, qué perdón debo dar yo a mis hermanos, en qué me equivoqué, Señor, que te debo pedir perdón a ti, Señor. ¿Cuántos perdones tengo que darme yo, Señor? Pedirme a mí mismo perdón por juzgarme tanto, por herirme tanto, por lastimarme tanto yo mismo. ¿Cuánto debo sanar, Señor? ¿A cuántas cosas me debo enfrentar de mi pasado para que tú puedas obrar, Señor? Esa es la finalidad de este seminario. Liberarnos, sanarnos. Y todos los hermanos que compartieron conmigo sus experiencias, todos dijeron lo mismo. Es que me trabé acá, es que me trabé allá, es que no entiendo la palabra, es que ese audio es muy largo, dura 1 hora, es que no tengo tiempo, el trabajo, los chicos, la comida, el marido, la esposa, el vecino, la suegra, todo es excusa. Todo es excusa que nos pone el enemigo. ¿Para qué? Para que no avancemos, para no dejarnos crecer espiritualmente. Porque si nosotros continuamos, el enemigo pierde terreno. ¿Por qué? Porque crece Dios en nuestra vida. Tenemos crecimiento espiritual. Entonces yo los quiero invitar a que se animen y que lo sigan, aunque cueste. Lo que cuesta vale. Lo que cuesta vale. Lo que más nos cuesta es lo que más nos edifica. Entonces, démosles más lugar a Dios en nuestra vida. Busquemos el momento. Es que me duermo. Caminá, levántate, anda. Lee la palabra caminando, como sea, pero seguí adelante para crecer espiritualmente. Seguí adelante para crecer espiritualmente. Seguí adelante. Fíjate que en este audio ladran los perros, escucho ruido de moto, ruidos de auto, todo quiere distraer. No importa. Continúa adelante. Continúa adelante, porque el enemigo va a tratar de distraerte de diferentes maneras. Pero así ya tuviste el testimonio de mi mamá. Por eso lo quise sumar a este audio. El testimonio de una mujer de 75 años, de muchos seminarios, de muchos retiros, y no es
que acá estamos fomentando el seminario para que tenga más propaganda, ni Rafael ni Mónica. No, yo lo que quiero es que llegue a tu corazón este mensaje. El Espíritu Santo obra a través de este seminario. Dios se glorifica a través de este seminario, porque este seminario llegó a tu vida para gloria de Dios, en tu vida y en tu hogar, en tu familia. Bendito y alabado seas por siempre, mi querido y amado Papito Dios, a quien todo te debemos.